las vacaciones se cancelan. Espera la visita de nuestro abogado, anunció mamá durante la reunión familiar. Todo porque me negué a avalar un préstamo de 220,000 pesos para la boutique de mi hermano, el hijo predilecto. No discutí. Solo asentí, me di la vuelta. Y a la mañana siguiente, despertaron con las cuentas congeladas. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estés teniendo un día maravilloso donde quiera que estés. Me encantaría que compartieras en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. Mi pequeño departamento olía a café y a un tipo de paz que me había costado años encontrar. Era mi refugio, mi espacio, un lugar que se sentía auténticamente mío. Años atrás, el concepto de hogar estaba indisolublemente ligado a la casa de mis padres, una estructura física y emocional que, con el tiempo, se reveló como una jaula disfrazada de nido. Crecí bajo la sombra de las expectativas, no las mías, sino las de mi madre. Era Elena, la responsable, la sensata, la que resolvía. En contraste, estaba Carlos, mi hermano, 2 años menor, el torbellino carismático que nunca dejaba de idear el próximo, gran proyecto. Mamá lo adoraba con una ceguera que a mí siempre me resultó desconcertante. Él era la promesa, el que, según ella, llegaría lejos, y les daría orgullo. Yo era la base. La que se aseguraba de que el suelo no se cayera mientras Carlos construía castillos en el aire. La dinámica era clara desde pequeña, Carlos creaba el caos, yo limpiaba el desastre, y mamá se encargaba de que yo sintiera que era mi deber, mi privilegio, mi única forma de demostrar amor familiar. El amor en esa casa venía con una factura adjunta. Si yo cumplía, recibía una aprobación tibia, si me negaba, la culpa me caía encima como una losa. Papá era una figura periférica en estos dramas, un hombre de pocas palabras que elegía la ruta de menor resistencia, su silencio una forma de aquiescencia que dolía casi tanto como la manipulación activa de mamá. Recuerdo el olor a cera vieja y a comida demasiado cocida en esa casa, un aroma que antes asociaba con la seguridad y ahora me revolvía el estómago. Hubo incontables episodios, pequeñas y grandes extorsiones emocionales que fueron minando mi espíritu. Una vez, estaba a punto de firmar el contrato para un curso intensivo de idiomas en el extranjero, una inversión significativa pero crucial para mi carrera. Los boletos comprados, el lugar asegurado. Entonces, Carlos tuvo un imprevisto financiero. De esos que nunca explicaba del todo, pero que sonaban graves. Mamá me llamó con su voz más suave y peligrosa. Elena, tu hermano necesita un empujoncito. Es una oportunidad única para él, pero necesita cubrir un pago urgente. Pensamos que tú, que siempre has sido tan previsora, podrías, ya sabes, prestarnos algo. Él te lo devuelve en cuanto cierre el trato. Sabía que prestar significaba dar, y, en cuanto cierre el trato, significaba nunca. Mi corazón se hundió. Intenté explicar lo del curso, mi ilusión. Pero mamá desplegó su arsenal, tu hermano te necesita ahora. ¿Acaso tu comodidad es más importante que el bienestar de tu propia familia? Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿vas a dejar a tu hermano solo en esto? Sentí el nudo en la garganta, esa presión en el pecho. Cedí. Transferí casi todo lo que tenía ahorrado para el curso. Carlos me dio un abrazo rápido y un, gracias, hermanita, eres la mejor, y mamá suspiró aliviada, como si yo hubiera sido la causa del problema hasta que me doblegué. Mi curso se canceló. El dinero, por supuesto, nunca regresó. Esa herida particular tardó años en cerrar. Fue después de que Carlos, con otra de sus grandes ideas, casi lleva a la quiebra uno de los pequeños negocios familiares que apenas generaba ingresos, que mamá tuvo una epifanía. Se dio cuenta de que el dinero desaparecía en las manos de Carlos. Pero en lugar de limitar a Carlos, decidió blindar ciertos activos. Y para eso, necesitaba a alguien en quien confiar, alguien que fuera bueno con los números y, crucialmente, controlable. Ahí entré yo. Con el pretexto de organizar las finanzas familiares para proteger el futuro de todos, me pusieron como cotitular de una cuenta de ahorros importante donde se habían consolidado los ahorros de jubilación de papá y algunos fondos que venían de la posible venta futura de una pequeña propiedad heredada. Me dieron poder notarial limitado para manejar transferencias y papeleo. Eres la única responsable, Elena, me dijo mamá, con una sonrisa que ahora sé que era de cálculo.
Yo, ingenua, quise creer que era una verdadera muestra de confianza, una inversión en mi propio futuro dentro de la familia. Era una jaula, sí, pero parecía estar hecha de oro. El último plan de Carlos era una boutique de ropa de lujo. Carísima. En una zona donde, francamente, él no tenía contactos ni experiencia. Pero mamá estaba deslumbrada. Veía a su príncipe codeándose con gente rica. El problema era que ningún banco serio le daría a Carlos la cantidad que necesitaba, 220,000 pesos, sin un aval sólido. Y ese aval, por supuesto, me tocaba a mí. La invitación a cenar llegó con el aroma a chiles en nogada flotando desde la cocina, una señal inequívoca de que mamá quería algo grande y sabía cómo ablandarme. El olor dulce y complejo antes me traía recuerdos de infancia, ahora olía a manipulación. La mesa puesta con la vajilla de las grandes ocasiones, papá inusualmente callado, Carlos rebosante de una falsa seguridad mientras hablaba de sus proyecciones de venta. Yo me senté, la comida se sentía pesada en mi estómago, el nudo apretándose. Sabía, con una certeza fría, lo que venía. El aire de la casa se sentía denso, cargado de expectativas no habladas. Y llegó el momento. Los platos de postre servidos, las sonrisas tirantes. Mamá carraspeó, su voz adoptando ese tono de noticia importante y emocionante. Familia, tenemos algo que compartir, dijo mamá, clavando sus ojos en los míos. Era una mirada que no buscaba mi bienestar, sino mi rendición. Los cubiertos se detuvieron a mitad de camino hacia la boca. Papá miraba su plato con una intensidad inusual. Carlos se reclinó en su silla, una sonrisa conocedora en sus labios. Carlos está por dar el gran paso con su boutique. Es un negocio increíble. Y necesita un pequeño apoyo financiero inicial para el local. El banco ya aprobó casi todo, solo pide un aval. Y hemos pensado en ti, Elena. 220,000 pesos. La cifra rebotó en las paredes de mi cráneo. No era un pequeño apoyo. Era una soga al cuello. Avalar significaba poner mi futuro financiero, mi seguridad, mis propios sueños, todo en la línea por un negocio de Carlos, cuyo historial de grandes ideas terminaba invariablemente en desastre y deudas. Y mamá lo decía como si fuera un mero trámite, una muestra de solidaridad. Solo fírmalo, Elena. Es un formalismo. La familia se apoya, insistió mamá, su voz perdiendo la suavidad y adquiriendo un matiz de exigencia apenas velada. Miré a papá, evadiendo mi mirada. Miré a Carlos, con su sonrisa expectante. Miré a mamá, cuyos ojos parecían decir, no te atrevas. Y sentí, por primera vez con total claridad, la indignidad de la situación. No era apoyo. Era explotación pura y dura. Era una vida entera pidiéndome que pagara por la irresponsabilidad de otro, validada por la persona que debía protegerme. Una quietud helada se apoderó de mí. El ruido en mi cabeza se detuvo. No, dije, mi voz baja pero resonando con una convicción que yo misma no sabía que poseía. No así, mamá. El silencio fue absoluto por un segundo, cargado de incredulidad. Luego, estalló la tormenta. ¿Cómo que no? El grito de mamá me perforó. Su cara se transformó, la máscara de madre cariñosa cayendo para revelar una furia helada. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Esta es la gratitud que muestras. Egoísta. Carlos se unió al ataque. Elena, no seas tonta. Es una oportunidad de oro. Mi éxito es el de la familia. ¿Vas a ser la que nos frene? Es solo un aval, insistió mamá, volviendo a la carga con el gaslighting. Estás reaccionando de forma exagerada. Siempre haces un drama de todo lo que te pedimos. Las palabras me llovían, punzantes y diseñadas para herir. Pero ya no penetraban como antes. Había algo roto en mí, sí, pero esa ruptura también había creado un espacio para defenderme. No estoy haciendo un drama, respondí, sintiendo mis manos temblar bajo la mesa. Estoy diciendo que no voy a hipotecar mi futuro por un riesgo que no es mío y por un patrón que se repite una y otra vez. Familia, no significa que uno se sacrifique hasta la ruina por los errores de los demás, mamá. La mirada que me lanzó fue de puro odio. Ya basta. Si no vas a apoyar a tu familia, entonces no tienes nada que hacer bajo este techo.
Lárgate. No hubo más debate. No había espacio para la razón. Asentí, mi corazón latiendo furiosamente, pero mi decisión estaba tomada. Me levanté sin decir otra palabra, ignoré los gritos que seguían a mis espaldas, y caminé hacia la puerta. Salí y cerré tras de mí. El aire de la noche me golpeó, frío y liberador, contrastando con el calor asfixiante de la casa. Llegué a mi departamento temblando, y el colapso vino con fuerza. Me desplomé en el suelo de la sala, las lágrimas brotando sin control. No era solo la rabia, era el duelo por la familia que nunca tuve, por la ilusión que acababa de romper definitivamente. Sentí que cada fibra de mi ser gritaba de dolor y agotamiento. Miré mi teléfono, la pantalla iluminando fotos viejas, sonrisas forzadas en cumpleaños, navidades tensas. Eran los fantasmas de una felicidad inexistente. ¿Cómo pude engañarme tanto tiempo? Mi cuerpo se sentía exhausto, magullado, como si me hubieran golpeado físicamente. Ahí, en el frío suelo, me quedé por lo que parecieron horas, el dolor vaciándome. Era el punto más bajo. Sentí la soledad, la traición, la injusticia hirviendo en mis venas. Me habían usado, me habían manipulado, y ahora, al negarme, me expulsaban. ¿Esto era el fin? ¿Me dejaría destruir por su necesidad? Pero en medio de la desesperación, un recuerdo se abrió paso. La cara de Carlos, su sonrisa arrogante, la frialdad en los ojos de mamá. Y luego, la chispa. Una chispa de rabia fría y calculadora. No. No los dejaría ganar. No los dejaría destruirme. Mi dignidad, mi futuro, tenían que valer algo. Arrastrándome, llegué a mi escritorio. Mi respiración era entrecortada, pero mis manos se sentían firmes mientras buscaba en el cajón. Ahí estaban. Las carpetas viejas. Estados de cuenta, correos electrónicos, copias de documentos legales. Los archivos de mi propia sumisión y de sus engaños. Ellos me habían dado el acceso, el control, para proteger sus bienes. Ingenuos. No contaron con que yo podría usar esas herramientas para protegerme a mí. Llamé a Sofía, mi amiga y abogada. Eran casi las 2 de la mañana, pero sabía que me respondería. Le conté todo, la voz ronca por el llanto pero firme al relatar los hechos. Ella escuchó, tranquila, haciendo preguntas precisas. Elena, dijo al final. Esto es grave. Pero no estás desamparada. Tienes base. Tienes evidencia. Y tienes derechos. Ahora mismo, lo más importante es asegurar que no puedan seguir maniobrando con esos fondos. Necesitamos actuar rápido. Le dije que tenía los documentos. Excelente. Mándame todo lo que tengas. Cada transferencia, cada correo, cada papel de ese poder notarial. Y descansa. Yo me encargo de la estrategia legal. Pasé el resto de la noche recopilando y enviando archivos. Cada documento era un pedazo de mi vida, un recuerdo doloroso, pero también una munición. Era agotador, pero sentía una energía nueva, alimentada por la rabia y la determinación. Sofía me explicó las opciones: solicitar una medida cautelar sobre los fondos en la cuenta cotitular, argumentando la necesidad de proteger esos activos de un riesgo inminente y de un historial de mala gestión y abuso. Era un movimiento audaz, legalmente sólido dado mi estatus en la cuenta y su historial, pero que les caería como un balde de agua fría. No era venganza. Era autopreservación en su forma más pura. Era poner un límite físico, financiero, a años de abuso. Tomar la decisión final fue el momento más difícil. Mi mente gritaba de miedo, educada por años de culpa familiar. Pero mi corazón, herido y cansado, susurró: hazlo. Por ti. Actué. Una llamada, un email formal desde la cuenta de Sofía, unos clics confirmando el proceso legal iniciado. Fue rápido, técnico. Pero la sensación era como cortar un lazo tóxico con un bisturí. Limpio, doloroso, necesario. Hecho, le escribí a Sofía en las primeras luces del amanecer. Bien. Ahora apaga el teléfono un par de horas si puedes. Respira. Y prepárate. Esto va a explotar, respondió ella. Tenía razón. No pasaron ni 2 horas antes de que la pantalla de mi teléfono se iluminara sin parar.
Mi teléfono vibraba en la mesita de noche, un enjambre de llamadas perdidas y mensajes furiosos. Eran ellos. La calma que había sentido al ejecutar mi plan se desvaneció, reemplazada por una ansiedad aguda. Sus mensajes eran una avalancha de mayúsculas y signos de exclamación. ¿Qué hiciste? Nuestras cuentas están bloqueadas. Estás loca. Arregla esto ahora mismo o te arrepentirás. Ya no había pretensión de familia o de apoyo. Solo rabia, pánico, y una necesidad desesperada de recuperar el control. Las llamadas de mamá pasaron de gritos histéricos en los mensajes de voz a un tono de falsa desesperación que intentaba evocar lástima. Siguiendo el consejo de Sofía, no respondí directamente. Cada intento de comunicación era desviado hacia su email. Sentía una extraña mezcla de miedo y empoderamiento. Estaban furiosos porque ya no podían controlarme. Su herramienta principal de manipulación financiera estaba temporalmente fuera de su alcance. La primera estocada formal llegó en forma de una carta del abogado de la familia. Un legajo de acusaciones. Abuso de confianza, fraude, retención ilegal de fondos. Amenazas de demandarme por daños y perjuicios que arruinarían mi vida. La narrativa era clara: yo era la hija desagradecida, la ladrona que, por egoísmo, había puesto en jaque las finanzas de sus propios padres y arruinado la oportunidad de oro de su hermano. Leer esas palabras, esas mentiras descaradas sobre mí, escritas en un papel con membrete oficial, fue hiriente. Me hizo dudar por un instante. ¿Realmente era yo la villana? Hablé con Sofía y el licenciado Torres, el abogado con más experiencia que ella consultaba en estos casos complejos. Ellos disiparon mis dudas. Elena, esto es una táctica. Quieren asustarte para que reviertas la medida. Pero tú tienes derechos y tienes base. Ellos te dieron el acceso a esa cuenta y tú la estás protegiendo de un riesgo inminente basado en su propio historial. Su tranquilidad me dio fuerza. Se acordó una reunión de mediación, un intento de resolver las cosas antes de ir a juicio. Se llevaría a cabo en una oficina neutral, con un mediador profesional. Mis nervios estaban de punta. Sentía que iba al paredón. Sofía decidió acompañarme personalmente, su presencia serena y profesional mi escudo. La oficina de mediación era un lugar frío e impersonal. Paredes beige, muebles funcionales, el olor a desinfectante. Nos sentamos de un lado de una larga mesa de conferencias. Del otro lado, ya estaban mamá y Carlos, acompañados por su abogado, el mismo joven arrogante que había firmado la carta. Papá no estaba. Mamá explicó, con un suspiro dramático, que estaba demasiado afectado para venir. Otra indirecta, otra forma de culparme. Mamá y Carlos evitaban mi mirada, hablando en voz baja con su abogado, como si yo fuera una amenaza invisible. La mediación comenzó. El abogado de la familia expuso su caso, repitiendo la narrativa de la hija ingrata y el dinero secuestrado. Mamá intervenía con lamento sobre su sufrimiento y la crueldad de mi acción. Carlos añadía comentarios sobre cómo su futuro estaba en riesgo. Sus voces, aunque intentaban sonar dolidas, tenían un trasfondo de indignación y derecho. Licenciado Torres escuchó con paciencia imperturbable. Cuando terminaron, me hizo un gesto suave. Elena, por favor, cuéntales tu perspectiva. Respiré hondo, el aire se sentía helado en mis pulmones. Mi voz, aunque un poco temblorosa al principio, se hizo más firme con cada palabra. Hablé de mi historial, no con reproche, sino como hechos. Hablé de años de ser el apoyo silencioso, la que nunca pedía nada a cambio. Ustedes presentan esta situación como un acto aislado de crueldad de mi parte, dije, mirando a mamá y Carlos. Pero esto es el resultado de un patrón. Un patrón de Carlos asumiendo riesgos irresponsables y de ustedes esperando que yo, y solo yo, pague las consecuencias. Aquí tengo la documentación. Hice un gesto al licenciado Torres. Él, con calma, sacó una pila de documentos. Estos son registros de transferencias bancarias que hice desde mis cuentas a las de ustedes, o directamente a acreedores, en los últimos 7 años. Para cubrir deudas de Carlos. Para pagar gastos inesperados de la familia que él causó. Suma un total de... Licenciado Torres leyó una cifra. Era una cantidad enorme, mucho más de lo que yo creía recordar. Era una suma que representaba años de mi trabajo,
de mis sueños pospuestos. Cada una de estas transferencias, continué, mi voz cargada de emoción contenida, fue pedida como un préstamo temporal, como un pequeño apoyo. Y nunca fue devuelta. Esto demuestra que no es un primer impulso para un negocio prometedor, sino el último intento de rescatar a Carlos de sí mismo, a costa de mí. Y esta vez, la cantidad es tan grande que me hundiría por completo. Mamá y Carlos se quedaron boquiabiertos al ver las cifras. Su abogado las revisaba rápidamente, su cara de arrogancia inicial desmoronándose. Esto no cambia el hecho de que ella bloqueó fondos que no son solo suyos, intentó argumentar el abogado. No lo cambia, pero le da contexto legal y moral al por qué ella tiene derecho a protegerlos, dado que ella también ha sido parte contribuyente y víctima de la mala gestión, replicó el licenciado Torres. Y sobre el contexto, tenemos el testimonio de la señora Carmen López, hermana de la señora principal aquí presente. Al escuchar el nombre de tía Carmen, mamá se puso rígida. La señora López puede atestiguar que la decisión de poner a Elena como cotitular de esa cuenta importante se tomó expresamente después del grave incidente financiero causado por Carlos hace unos años, porque la señora principal desconfiaba de su propio hijo para manejar esos ahorros. También puede atestiguar que, en conversaciones privadas, la señora principal expresó repetidamente su intención de asegurarse de que la mayor parte del patrimonio familiar, al final, fuera para Carlos, ya que él lo necesitaba más, y Elena ya se las arreglaría. Este testimonio, junto con la documentación presentada por Elena, pinta un cuadro claro, no es un acto de hija desagradecida, es un acto de autopreservación frente a un patrón de explotación y una intención de excluirla del patrimonio familiar, a pesar de sus contribuciones y sacrificios. El silencio en la sala era palpable, pesado. Mamá miraba al licenciado Torres con odio, luego a Carlos, quien parecía querer desaparecer. Su abogado no sabía qué decir. La fachada se había derrumbado. No había excusas, solo la verdad expuesta. La evidencia de mis pagos, la confirmación del patrón familiar y la revelación de su intención de favorecer a Carlos a mi costa, era irrefutable. Esto es una calumnia, balbuceó mamá, intentando recuperar el control, pero su voz temblaba. Mi hermana siempre me ha tenido envidia. Y esos pagos fueron ayudas puntuales. No tienen nada que ver. La documentación dice lo contrario, señora, intervino el mediador con firmeza. Y el testimonio de un familiar cercano, corroborando la intención detrás de ciertas decisiones financieras, es relevante. La mediación se disolvió poco después. No hubo acuerdo inmediato, pero el resultado fue claro. Mi acción legal estaba justificada por mi estatus en la cuenta y la evidencia presentada. Ellos no podían simplemente forzarme a revertir el bloqueo o a avalar el préstamo. La pelota estaba en su cancha, o negociaban una división justa de los fondos o se arriesgaban a un litigio más largo y costoso, donde su patrón de comportamiento quedaría aún más expuesto. Salí de esa sala sintiéndome agotada, pero también extrañamente ligera. Había hablado mi verdad. Había peleado por mí misma. Había ganado. La victoria no se sentía dulce, sino necesaria. Como respirar después de haber estado bajo el agua. Las semanas y meses siguientes fueron una mezcla de alivio y nuevas batallas. La amenaza legal directa disminuyó, ya que su abogado debió darse cuenta de que no tenían un caso sólido para forzarme. Sin embargo, el asunto financiero seguía en el aire, negociando la división de los fondos protegidos, un proceso lento y emocionalmente agotador. La peor parte fue el costo social. La noticia, distorsionada, corrió como pólvora entre la familia extendida y amigos comunes. Mamá y Carlos, expertos en controlar la narrativa, se pintaron como víctimas de una hija desagradecida y codiciosa. Mi teléfono volvió a sonar, esta vez con mensajes de parientes que, sin preguntar mi versión, me enviaban regaños o indirectas. La sangre llama, Elena, me escribió una tía lejana en un mensaje de texto. Espero que el dinero te haga feliz, porque perdiste algo más valioso, puso un primo en un comentario de Facebook. Aprendí a establecer límites digitales y sociales. Bloqueé números, dejé de seguir a ciertas personas, evité reuniones sociales donde supiera que estarían presentes. Fue doloroso darme cuenta de cuántas personas creyeron su versión sin dudar. Pero también fue una limpieza necesaria. Los que importaban, los que realmente me conocían, se quedaron. Sofía fue mi roca. Su apoyo legal fue crucial, pero su apoyo emocional fue vital. Horas de café,
de hablar, de validar mis sentimientos. Ella me recordó que no estaba sola, que mi valor no dependía de la aprobación de mi familia de origen. Tía Carmen, mi inesperada aliada, se convirtió en una figura materna para mí. Me contaba historias de la familia que yo no conocía, validando mi percepción de las dinámicas tóxicas de mamá desde mucho antes. Sus llamadas eran un consuelo, una conexión con una versión más sana de lo que la familia podría haber sido. Con ellas, Sofía y tía Carmen, descubrí lo que significaba tener una familia elegida, una basada en el respeto, la honestidad y el amor incondicional, no en la obligación o la manipulación. Cenar con ellas, reír, compartir, eso se sentía más como hogar que cualquier recuerdo de mi infancia. El negocio de Carlos, por supuesto, fracasó estrepitosamente. Sin mi aval y sin acceso a los fondos que yo había protegido, no pudo sostener la boutique. Me enteré por Sofía, que seguía los movimientos financieros del caso. No sentí alegría ni venganza. Solo una profunda y melancólica resignación. ¿Tantos años de drama, de estrés, de sacrificio, para esto? Para nada tangible, solo la confirmación de un patrón destructivo. Mamá y Carlos sufrieron las consecuencias financieras, pero dudo que aprendieran la lección. La última vez que tuve noticias de ellos, indirectamente, seguían culpándome a mí de todos sus problemas. El proceso de sanación fue largo y todavía lo es. El trauma de la traición familiar no desaparece de la noche a la mañana. Tuve que trabajar mucho en terapia para desmantelar años de culpa y baja autoestima. Pero cada sesión, cada pequeña victoria, se sentía como un paso adelante. Empecé a invertir en mí misma, tomé ese curso de idiomas que pospuse, ahorré para un viaje que siempre quise hacer, me dediqué a mis pasiones. Mi departamento, antes un simple refugio, se convirtió en mi verdadero hogar, un espacio lleno de cosas que yo elegí, que reflejaban quién era yo, no quién esperaban que fuera. Perdí una familia, sí. O más bien, perdí la ilusión de una familia que nunca existió realmente. Perdí tiempo, dinero, paz mental por muchos años. Pero gané algo invaluable, mi libertad. La libertad de ser yo misma, de poner límites sin sentirme culpable, de elegir quién forma parte de mi vida. Aprendí que la sangre no garantiza nada, que el verdadero lazo familiar se teje con respeto y amor mutuo. Que la valentía no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Y que, a veces, para salvarte a ti misma, tienes que estar dispuesta a decepcionar a otros, incluso si son tu propia familia. Mi camino fue arduo, doloroso, solitario a ratos. Pero me trajo aquí. A un lugar donde soy dueña de mi paz y de mi destino. Y eso, vale más que cualquier fortuna o cualquier aprobación forzada. Gracias, de corazón, por haberme acompañado hasta aquí. Me gustaría mucho saber qué sentiste al escuchar mi historia. ¿Te resonó en algo? ¿Alguna vez viviste una situación parecida con tu familia? Comparte tus pensamientos y emociones en los comentarios. Te leo todo.